Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones aquí el pastor Héctor Quiñones en Corrección Espiritual, mirando la lectura de hoy del libro de Esther. Vamos a estar mirando Esther, capítulo 1, la lectura titulada Una antigua reina depuesta. Una antigua reina depuesta. Y así comenzando con este libro, que esperemos que sea de bendición para todos. Señor, te adoramos y te agradecemos. Gracias por otro día más de vida. Gracias, Padre, por nuestra salud. Gracias, Padre, por la comida, por la calefacción. Gracias por el aire acondicionado. Gracias, Padre, por poder, Señor, estar dentro de una casa, un apartamento, Padre, tener una cama, tener, Señor, un refrigerador y tener tantas bendiciones, Padre, que muchas veces, Señor, pasamos por alto. Pedimos, Padre, por aquellas personas en dificultad en este momento y que nos ayude, Señor, a poder ser asimismo las manos y los pies tuyos, siendo de bendición hacia otros. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos mirando un poquito más de qué se trata el libro de Esther. Pues como una novela, como si fuera una novela emocionante, el drama de la vida real de Esther enfrenta a una bella heroína con un odioso villano. Llega a un clímax en que la vida peligra. Luego culmina con un sorpresivo giro. La bella Esther está entre los muchos judíos cuya familia escoge quedarse en Persia tras el regreso asimismo de Israel a Jerusalén con Zorobabel, con Esdras y Nehemías. Ella es escogida entonces como reina y ella descubre un plan de la corte oficial para matarla no solamente a ella, sino a ella y a sus compatriotas o a sus paisanos, como podríamos decir. En un dramático sesgo de los eventos, Dios usa la función de los dados y el insomnio del rey para salvar el día y preservar a sí mismo a su pueblo. Entonces podemos ver acá que el capítulo 1 nos muestra la disolución de Asuero y el divorcio también de Basti. Esther es más que una historia heroica. Ilustra cómo Dios controla los destinos de individuos y naciones a pesar de circunstancias adversas y oposición. Esther se asemeja a las noticias también de hoy, intriga, intriga nacional, inseguridad política, intentos de asesinatos y sobre todo, hermanos, la mano soberana de Dios, como está obrando en las vidas del pueblo, colocando a Esther en el palacio y el nombre de Mardoqueo en las crónicas persas para esta hora que estaremos viendo en el capítulo 4, capítulo 14, así mismo de igual manera. Así que, ¿qué sabemos, hermanos, más de este libro de Esther? ¿Quién escribió Esther? ¿Cuál era el propósito? El propósito de Esther fue demostrar la soberanía de Dios y su cuidado amoroso hacia su pueblo. El libro fue escrito, no sabemos exactamente el autor, pero es posible que haya sido por Mardoqueo. Algunos han sugerido quizás que fue o Esdras o quizás que fue Nehemías, debido a la similitud que existe en el estilo de escritura. Aproximadamente en el año 470 antes de Cristo, Esther fue reina en el 479. Podemos ver el marco histórico que aunque Esther sigue a Nehemías en la Biblia, sus hechos suceden aproximadamente 30 años antes de aquellos narrados en Nehemías y la historia se ubica en el Imperio Persa y la mayor parte de la acción se desarrolla en el palacio del rey en Susa, que era la capital. ¿Quiénes son las personas claves de este libro? Tenemos a Esther, a Mardoqueo, tenemos al rey Asuero, también conocido como Jerjes primero, y tenemos también a Amán. El lugar clave es el palacio del rey en Susa, Persia. Y características particulares de este libro, tenemos el hecho de que Esther es uno de los únicos dos libros titulados con un nombre de mujer. El otro libro titulado con nombre de mujer en la Biblia es Ruth. Y el otro es poco usual, el libro es poco usual ya que en la versión original no aparece ningún nombre, título o pronombre para Dios. Esto originó que los padres de la iglesia cuestionaran su inclusión en el canon, pero la presencia de Dios es clara a lo largo del libro. Y eso es bien interesante, hermanos, que si usted lee el libro de principio a fin no va a encontrar el nombre de Dios. Pero si usted lee el libro de principio a fin, va a ver la presencia de Dios conectada por medio de todo. Así que eh,
Los capítulos, vemos acá, ¿verdad? El capítulo 1, Esther es elegida reina. El capítulo 2, amenazas contra los judíos. El capítulo 3, Esther intercede por los judíos. Y el capítulo 4, los judíos así son liberados. Los megatemas, vemos la soberanía de Dios, vemos el odio racial, algo que existía en aquellos tiempos y que todavía existe en el día de hoy. Vemos la liberación, vemos la acción y también la sabiduría. Así que la historia de Esther comienza en el año 483 antes de Cristo, 103 años después de que Nabucodonosor se llevara cautivos, así mismo a los judíos, y 54 años después de que Zorobabel guiara el primer grupo de cautivos de regreso a sí mismo a Jerusalén, y 25 años antes de que Esdras guiara el segundo grupo a Jerusalén. Esther vivía en el reino de Persia, el reino que dominaba el Medio Oriente después de la caída de Babilonia. Los padres de Esther debieron estar entre aquellos cautivos que decidieron no regresar a Jerusalén, aun cuando Ciro, el rey de aquel tiempo, había emitido un decreto permitiéndolo. Y los cautivos judíos tenían gran libertad en Persia, y muchos permanecieron ahí debido a que habían establecido, ¿verdad?, una vida, o tenían miedo de hacer el viaje peligroso de regreso a su tierra natal. Asuero también, hermanos, fue llamado Jerjes el Grande, fue el quinto rey de Persia y era soberbio e impulsivo, como lo podemos deducir de la narración del capítulo 1. Su palacio estaba en Susa, donde llevó a cabo el banquete descrito. Y la celebración duró, hermanos, escuche esto, 80 días, 180 días, perdón. Así que esa celebración, hermanos, duró casi 6 meses. Debido a que a su propósito real era de planear una estrategia de batalla para invadir a Grecia y demostrar que el rey tenía suficiente riqueza para llevarla a cabo, la razón de librar una guerra no era solamente cuestión de sobrevivencia, sino una manera de adquirir más riqueza, también territorio y poder. Persia era una potencia mundial en una mundial en ese momento, y el rey, como centro de ese poder, era una de las personas más ricas del mundo. Y a los reyes persas les encantaba hacer alarde de su riqueza, incluso hasta el punto de llevar piedras preciosas en sus barbas. Así que, hermano, se ponían las piedras preciosas en las barbas para que pudieran ver cuánto dinero tenían. Las joyas eran un símbolo de jerarquía, ¿verdad? De grandeza entre los hombres persas. Y hasta los soldados llevaban grandes cantidades de joyas de oro mientras participaban en la batalla. Cuando se habla aquí, ¿verdad? Que en el versículo 8 del capítulo 1 dice que nadie fuese obligado a beber, significa que los invitados podían beber mucho o poco, como quisieran. Pero por lo general, el rey controlaba cuánto podían beber sus invitados. Así que ese es un punto importante porque había una modificación, ¿verdad? Una alteración a lo común. Los antiguos documentos griegos llaman a Mestris a la esposa de Asuero, probablemente una forma griega para Basti. Basti fue la depuesta en el 484, 483 a.C., pero se le menciona otra vez en los registros antiguos como la reina madre durante el reinado de su hijo Artajerjes, que sucedió a Asuero. Y hacia el final del reino de Asuero no se sabe si la reina Esther murió o si Basti pudo, por medio de su hijo, recuperar la influencia que ella había perdido. Algunos consejeros y funcionarios del gabinete eran castrados para evitar que tuvieran hijos y que se rebelaran y trataran de restablecer una dinastía propia. Así que, hermanos, escuche esto. Bien, una palabra importante porque la he escuchado quizás o la va a escuchar y ya va a saber qué significa. Un funcionario oficial que era llamado eunuco representaba un funcionario oficial que había sido castrado. Así que no iba a poder tener descendencia para que tomara control así del trono. Asuero, medio ebrio, tomó una decisión imprudente y basada exclusivamente en los sentimientos, su moderación y su sabiduría práctica se le debilitaron con el exceso del vino. Las decisiones inadecuadas se toman cuando no se tiene claro el entendimiento, ¿verdad? Entonces, la reina de Basi se negó a exhibirse ante el grupo de varones del rey, posiblemente porque iba en contra de las costumbres persas,
el que una mujer se presentara delante de una reunión pública de hombres. Este conflicto entre la costumbre persa y la orden del rey la colocó en una situación difícil y decidió entonces rechazar la orden de su esposo ya que estaba medio ebrio, esperando que más tarde volviera en sus cabales, ¿verdad? Se ha sugerido que Basti pudo haber estado quizás embarazada de Artajerjes, se dice, ¿verdad? Una posibilidad, no sabemos, quien nació en el 483 a.C. y que no quiso ser vista en público en ese estado. Pero cualquiera que haya sido la razón, hermanos, su acción fue una violación del protocolo, lo que también colocaba el rey Azuero en una situación difícil, ya que una vez dada una orden, un rey de Persa no podía retractarse. Hablamos, ¿verdad? Que la esencia de un rey era tipo como un dios, que cuando decía algo no podía cambiarlo. Mientras se preparaba entonces para invadir a Grecia, Azuero había invadido a funcionarios oficiales de todo su reino, a ver su poder, su riqueza y su autoridad. Y si se hubiera percibido, ¿verdad?, que no tenía autoridad sobre su esposa, se hubiera visto en peligro su credibilidad a sí mismo militar, de igual manera. Así que Azuero, con la mayoría de los gobernantes del pasado y la actualidad, tenían un puñado de consejeros a los cuales consultaba en la mayor parte de los asuntos. Y a menudo los reyes del Medio Oriente no tenían relaciones personales cercanas con sus esposas. Azuero demostró esto debido a que tenía un harén. No mostró ningún respeto por la persona de Basti y también Esther cuando llegó a ser reina no lo vio durante largos periodos como lo dice el capítulo 4 versículo 11. Quizá la mente de los hombres haya estado afectada por la bebida. Obviamente esta ley no haría que las mujeres de la ciudad respetaran a sus maridos. Para muchas personas de su pueblo hermano, un rey persa es considerado un dios. Literalmente lo miran de esa manera. Por lo tanto, una vez que se emitía entonces en una ley, permanecía para siempre y la ley nunca podía ser cancelada, aun cuando hubiera sido imprudente. Pero si es necesario, se podía emitir una nueva ley para neutralizar los efectos de la anterior. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra en esta mañana y de poder recordar, Señor, lo que pasó con Esther, poder recordar, Señor, cómo fue escogida y cómo estuvo dispuesta, Señor, a ser usada por ti. Cómo estuvo dispuesta a ser usada, Señor, como una defensora de tu nación. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder aprender del valor de Esther mientras así seguimos estudiando este libro y que nosotros estemos dispuestos a también vivir vidas de valor conectados contigo diariamente, sin importar la situación o donde estemos o quién nos rodee. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.